El apodo ya circula por los mercados antes de que nadie en tu banco lo sepa. La ballena de Londres. Lo usan los operadores de los fondos de cobertura que llevan semanas mirando sus pantallas con una mezcla de confusión y codicia, intentando entender quién está del otro lado de sus posiciones, quién está moviendo el mercado de derivados de crédito con una presencia tan masiva que distorsiona los precios de instrumentos que normalmente se mueven en fracciones de punto porcentual. Tú eres Bruno Ixi, operador de la oficina de inversiones principales de JP Morgan en Londres. Y en este momento, en la primavera de 2012, tienes posiciones en el mercado de derivados de crédito tan grandes que los fondos de cobertura de todo el mundo las han detectado como una anomalía y han empezado a apostar en tu contra. No lo sabes todavía de la manera en que lo sabrás en 3 semanas. Pero el mercado ya sabe que estás ahí. Para entender cómo llegaste a ser la ballena de Londres hay que entender primero qué es la oficina de inversiones principales y por qué su existencia dentro de JP Morgan es, en sí misma, la primera anomalía de esta historia. La mayoría de los grandes bancos tienen una función llamada gestión de tesorería corporativa. Es el área que administra el exceso de capital del banco, el dinero que no está siendo usado en préstamos activos ni en operaciones con clientes y que debe ser invertido de alguna manera mientras espera ser necesario. Históricamente, esa función era conservadora por definición. Bonos del gobierno. Instrumentos de alta calidad crediticia. Rentabilidades modestas. El objetivo no era maximizar el rendimiento sino preservar el capital y mantener liquidez. JP Morgan, bajo la gestión de Jamie Dimon, transformó esa función en algo diferente. La oficina de inversiones principales, con sede principal en Londres, gestionaba para 2012 un portafolio de aproximadamente 350.000 millones de dólares. No en bonos del gobierno conservadores. En una cartera que incluía posiciones complejas en mercados de crédito, derivados y otras clases de activos con perfiles de riesgo significativamente más altos que los de una tesorería corporativa tradicional. El argumento interno era que esas posiciones funcionaban como cobertura para el riesgo crediticio general del banco. Si la economía empeoraba y los préstamos del banco sufrían, las posiciones de la oficina se beneficiarían. Era una narrativa elegante. También era, en la práctica, cada vez más difícil de distinguir de la especulación pura. Tú llevas años en esta oficina. Eres francés. Formado en matemáticas en las grandes instituciones académicas de París. Llegaste al mundo financiero por la ruta técnica, no por la ruta de ventas ni por la de relaciones con clientes. Entiendes los modelos. Entiendes los instrumentos. Entiendes la arquitectura de riesgo de las posiciones que construyes con una profundidad que pocos en el banco pueden igualar. Tu especialidad son los derivados de crédito, específicamente los índices de permutas de incumplimiento crediticio, instrumentos que permiten apostar sobre la probabilidad de que empresas o grupos de empresas incumplan sus deudas. Son instrumentos que existen en un mercado relativamente ilíquido, es decir, con menos compradores y vendedores que los mercados de acciones o de bonos del gobierno. Eso significa que posiciones grandes pueden mover los precios de una manera que las posiciones equivalentes en mercados más líquidos no harían. En 2011, bajo la dirección de tu jefa Anna Drew y con el respaldo implícito de la estrategia general del banco, empiezas a construir posiciones que en términos técnicos se describen como coberturas del riesgo crediticio del banco. Las posiciones crecen. Y crecen. Y a principios de 2012, son lo suficientemente grandes para que su sola presencia en el mercado distorsione los precios de los índices en los que operas. Enero de 2012. Los fondos de cobertura empiezan a notar algo extraño en el mercado del índice de permutas de incumplimiento crediticio denominado Serie 9 del índice Market CDX con grado de inversión para Norteamérica, un nombre técnico que en los mercados se abrevia simplemente como el índice IG9. Los precios del índice se mueven de maneras que no se explican por las noticias macroeconómicas ni por los movimientos en los mercados de bonos subyacentes. Hay un comprador, o más probablemente varios compradores actuando de manera coordinada, que está acumulando posiciones masivas en la protección de crédito de este índice. Los fondos de cobertura hacen lo que hacen cuando detectan una anomalía de precio, investigan.
Un operador en una firma de fondos de cobertura en Connecticut publica en enero de 2012 un análisis que circula por el sector. El análisis señala que alguien está operando en el mercado del IG9 con una escala que no tiene precedente en la historia reciente de ese instrumento. Las posiciones son tan grandes que el precio del índice se ha desacoplado de los precios de los bonos individuales que lo componen, creando una discrepancia que en teoría debería ser imposible en un mercado eficiente. La discrepancia, argumenta el análisis, es una oportunidad. Si el precio del índice está artificialmente distorsionado por una posición masiva, cuando esa posición tenga que deshacerse, el precio volverá a niveles normales. Apostar en contra de quien esté sosteniendo esa posición masiva podría ser muy rentable. Los fondos de cobertura empiezan a hacerlo. Y el apodo aparece, la ballena de Londres, porque las posiciones son tan grandes que solo un animal de ese tamaño podría estar detrás de semejantes movimientos en aguas que normalmente son mucho más tranquilas. Febrero de 2012. En las reuniones internas de JP Morgan hay conversaciones sobre la estrategia de la oficina de inversiones principales. No son conversaciones de alerta. Son conversaciones de gestión ordinaria, del tipo que ocurren regularmente en cualquier institución con carteras de esa complejidad. Los modelos de riesgo del banco, los sistemas que calculan cuánto puede perder el banco en un día malo, muestran números que están dentro de los parámetros aceptados. Hay una razón técnica para esto que solo se entenderá completamente en retrospectiva. Los modelos de riesgo que usa la oficina de inversiones principales en este periodo han sido modificados recientemente. En enero de 2012, se adoptó un nuevo modelo para calcular el riesgo de las posiciones. El nuevo modelo produce estimaciones de riesgo significativamente menores que el modelo anterior para las mismas posiciones. El cambio fue aprobado internamente. No fue el resultado de una revisión externa independiente. No fue comunicado con la claridad que habría requerido su impacto en las cifras de riesgo reportadas. Y gracias a ese cambio, las posiciones que tú y tu equipo están construyendo aparecen en los informes de riesgo del banco como moderadas y manejables, cuando en realidad son extraordinariamente grandes y cada vez más difíciles de deshacer sin mover el mercado. Abril de 2012. El artículo que lo cambia todo aparece el 6 de abril en un periódico financiero norteamericano. Bajo el título que pregunta quién es la ballena de Londres, el artículo identifica a JP Morgan como la fuente de las posiciones masivas en el mercado de derivados de crédito. Menciona tu nombre. Describe las posiciones con suficiente detalle técnico para que cualquier operador sofisticado entienda exactamente qué está pasando. Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, responde ese mismo mes en una llamada con analistas e inversores. Describe el asunto como una tormenta en un vaso de agua. Dice que las posiciones están siendo gestionadas de manera apropiada. Que el banco entiende los riesgos. Que no hay ningún problema sistémico. Lo dice con la confianza característica de un ejecutivo que tiene $87 mil millones de capital en el banco más grande de los Estados Unidos y que lleva años siendo considerado el banquero más hábil de Wall Street, el hombre cuyo banco navegó la crisis de 2008 mejor que casi cualquier otro. Lo dice también porque en ese momento, los informes de riesgo internos que está recibiendo muestran cifras que, gracias al modelo modificado en enero, no reflejan la magnitud real del problema. Aquí está el momento que lo redefine todo. No ocurre en una sala de reuniones ni en una conversación con la junta directiva. Ocurre en el mercado mismo, de manera silenciosa y devastadora, durante semanas. Los fondos de cobertura que apostaron en tu contra no se retiran después del artículo de abril. Al contrario, aumentan sus posiciones. Saben algo que los modelos internos de JP Morgan no están capturando correctamente, que las posiciones son tan masivas que deshacerlas, cuando llegue el momento de hacerlo, va a mover el mercado en su contra. Que la ballena de Londres está atrapada en sus propias posiciones. En el mercado de derivados de crédito, cuando tienes una posición tan grande que no puedes salir de ella sin mover el precio en tu contra, la posición te tiene a ti tanto como tú tienes la posición. Ese es el punto de no retorno. No la decisión de construir las posiciones. No el cambio del modelo de riesgo. No el artículo en el periódico.
El momento en que las posiciones son demasiado grandes para deshacerlas de manera ordenada es el momento en que la historia ya no puede terminar bien. Y ese momento, cuando el banco lo reconoce internamente con toda su claridad, ya ha pasado. Mayo de 2012. JP Morgan anuncia que las pérdidas en las posiciones de la oficina de inversiones principales superan los $2.000 millones. El anuncio llega un jueves por la noche, después del cierre de los mercados norteamericanos. Es el tipo de anuncio que los departamentos de comunicación de las grandes corporaciones intentan hacer cuando los mercados están cerrados para dar tiempo a que los inversores procesen la información antes de reaccionar. Los mercados no esperan cortésmente. Las acciones de JP Morgan caen más de 9% en los 2 días siguientes. El banco pierde aproximadamente $15.000 millones en valor de mercado en 48 horas. Jamie Dimon, que 2 semanas antes describió el asunto como una tormenta en un vaso de agua, convoca una conferencia de prensa y usa una frase que quedará registrada como uno de los reconocimientos más costosos de la historia bancaria reciente. Dice que cometieron errores estúpidos. Lo dice sin el habitual escudo corporativo de lenguaje evasivo. Con la directividad de alguien que sabe que en este momento, la única manera de preservar algo de credibilidad es no añadir evasión a la lista de errores. Lo que nadie sabe en mayo es que $2.000 millones es solo el principio. El proceso de deshacer las posiciones, de salir del mercado de una manera ordenada sin colapsar los precios en contra del banco, tarda meses. Y durante esos meses, los fondos de cobertura que apostaron en contra siguen ahí, esperando, sabiendo que el banco tiene que salir eventualmente y que cada vez que intenta hacerlo, ellos pueden presionar en la dirección contraria. Es el equivalente financiero de saber que el otro jugador tiene que mostrar sus cartas antes que tú. Para el tercer trimestre de 2012, las pérdidas totales superan los $6.000 millones. Ina Drew, la directora de la oficina de inversiones principales, renuncia en mayo. Tenía derecho a una compensación de $21 millones. El banco le retiene una parte en el marco de sus políticas de recuperación de compensaciones. Tú llegas a un acuerdo de cooperación con los reguladores. 2 de tus colegas, Javier Martín Artajo y Julien Grout, son acusados de haber manipulado los registros de valoración de las posiciones en los meses de mayor pérdida para suavizar las cifras reportadas al banco. Las acusaciones implican que las pérdidas reales durante ese periodo eran conocidas internamente pero reportadas de manera incorrecta. El caso penal termina sin condenas porque los acusados no son extraditados a los Estados Unidos desde España y Francia respectivamente. La investigación del Senado de los Estados Unidos publica en marzo de 2013 un informe de 301 páginas. El informe no es gentil. Concluye que JP Morgan ocultó información a los reguladores durante el periodo de pérdidas. Que el banco modificó su modelo de riesgo en enero de 2012 de una manera que redujo artificialmente las cifras de riesgo reportadas. Que los ejecutivos del banco hicieron declaraciones públicas inexactas sobre el alcance del problema. Que la supervisión interna de la oficina de inversiones principales tenía fallos sistémicos que permitieron que las posiciones crecieran hasta niveles incompatibles con la función declarada de la oficina. JP Morgan llega a acuerdos con múltiples reguladores en 2013. El acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores, con la Reserva Federal, con la Contraloría de la Moneda y con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido suma en total aproximadamente $920 millones en multas y penalidades. El banco no admite responsabilidad penal. Continúa siendo el banco más grande de los Estados Unidos. Hay una pregunta que el caso de la ballena de Londres plantea y que el sector financiero nunca ha respondido satisfactoriamente. La oficina de inversiones principales de JP Morgan era, en teoría, exactamente lo que el nombre sugiere, una oficina que gestionaba inversiones principales del banco, con el objetivo declarado de reducir el riesgo global de la institución. Si eso es verdad, ¿cómo es posible que acumulara posiciones de tal magnitud que su propia presencia en el mercado se convirtió en el riesgo principal? La respuesta que emerge de la investigación del Senado es que la función real de la oficina había evolucionado gradualmente, sin una decisión explícita de cambiar su mandato, desde la gestión conservadora de tesorería hacia algo mucho más parecido a un fondo de inversión interno que buscaba rendimientos activamente. Esa evolución fue visible en los resultados,
la oficina generó ganancias de aproximadamente $5.000 millones entre 2009 y 2011. Ganancias que compensaron parcialmente las pérdidas del banco durante la crisis y que reforzaron la narrativa de que la estrategia funcionaba. Cuando una estrategia genera $5.000 millones de ganancias en 3 años, las preguntas sobre si el riesgo asumido es apropiado para la función declarada de la unidad tienden a hacerse con menos insistencia que si los resultados hubieran sido mediocres. El éxito es el mejor silenciador de preguntas incómodas que existe en el mundo financiero. Tú dejas JP Morgan en 2012. El acuerdo de cooperación con los reguladores norteamericanos te protege de acusaciones criminales en los Estados Unidos a cambio de tu testimonio en los casos contra tus colegas. Vives en Francia. Lo que construiste en esos mercados durante esos meses de 2012, las posiciones que distorsionaron los precios de un mercado entero, que generaron un apodo que recorrió el mundo financiero, que terminaron costando $6.000 millones al banco más grande de los Estados Unidos, ya no existe. Los mercados de derivados de crédito en los que operaba se mueven ahora con la cadencia normal de instrumentos con menos presión de un solo actor masivo. El índice IG9, que distorsionaste durante meses, volvió a cotizar a niveles que reflejaban los precios de los bonos subyacentes en lugar de la presión de tus posiciones. El mercado, como siempre, absorbió el episodio y continuó. Lo que no continuó igual es más difícil de medir. La crisis de 2008 había generado la mayor reforma regulatoria del sector financiero desde la Gran Depresión. La llamada Ley Dodd-Frank incluía una disposición específica, conocida como la regla Volcker, diseñada para prohibir a los bancos operar por cuenta propia, es decir, apostar el capital del banco en los mercados para generar ganancias propias en lugar de gestionar el dinero de clientes. JP Morgan argumentó activamente durante el proceso de elaboración de esa regla que los bancos necesitaban flexibilidad para cubrir sus riesgos, y que las operaciones de cobertura legítimas no debían estar sujetas a las mismas restricciones que la especulación pura. El caso de la ballena de Londres llegó en el momento en que esa regla estaba siendo finalizada por los reguladores. Fue el argumento empírico más poderoso para los que sostenían que la distinción entre cobertura y especulación era, en la práctica, demasiado difícil de sostener cuando los incentivos apuntaban en la dirección de construir posiciones cada vez más grandes. La versión final de la regla Volcker fue significativamente más estricta de lo que habría sido sin el episodio de la ballena de Londres. El apodo permanece. No como insulto sino como referencia. Como el nombre de un episodio que condensa, en la figura de un operador en una oficina de Londres con posiciones que distorsionaban mercados enteros, algo sobre cómo los incentivos financieros, los modelos de riesgo, la presión por resultados y la confianza en el éxito pasado pueden converger en una dirección que ninguna persona individual diseñó pero que todos, en alguna medida, construyeron. Eras la ballena de Londres. No porque quisieras serlo, sino porque el sistema en el que operabas no tenía ningún mecanismo efectivo para impedirlo hasta que ya eras demasiado grande para salir sin hundir algo contigo.